Saludos, mi nombre es Aricel Hernández, soy estudiante de Ingeniería Civil, estoy cursando Legislación de la Construcción y esta es una tarea a la cual está a la total consideración del licenciado Manuel Coronado. En este momento vamos a hablar sobre un tema muy importante para todas las sociedades, la cual es el derecho laboral. Y en este trayecto de la exposición vamos a poner en claro por qué es importante y por qué impacta tanto entre el trabajador y el empleado. Primero, hay que decir que el trabajo no es algo que se viene dando en un tiempo X, sino que desde que existió la humanidad, las personas comenzaron a trabajar por supervivencia y para el desarrollo de las sociedades. Todo esto, lo que quiero dejar dicho es que el trabajo no es algo que se viene dando desde hace poco, sino que siempre ha estado, siempre las personas están trabajando para un bien común o un bien personal. Ante todo esto, es al final desde el siglo XVIII, que fue cuando comenzó la Revolución Industrial, la cual se expandió al siglo XIX, produjo lo que fue el derecho laboral, ya que antes de todo esto existieron cuatro tipos, que más adelante voy a hablar de ello, pero las personas eh, no fueron, como explico, no se trataron como se debieron de tratar en el ámbito de trabajo. Una de las cuatro clases que habían era la esclavitud, la cual eran personas que no estaban consideradas como personas, sino que eran objetos, cosas de los dueños. Ellos simplemente eran nada. Ellos no tenían ni voz, ni voto, ni derecho, ni nada. Simplemente servían a su dueño. Está lo que fue la servidumbre, quienes ya tenían un poquito más de ganancia a cambio de trabajar las tierras del feudal, del señor feudal. Ellos trabajaban su tierra a cambio de comida y protección. Están los gremios, los cuales se dividían en tres partes, quienes eran los maestros, que eran dueños de talleres, estaba el oficial, quienes eran los que trabajaban en los talleres, y el aprendiz, que era quien se encargaba de los quehaceres del taller. Durante todo este proceso, de todas esas etapas, vino la Revolución Industrial, como ya había mencionado al principio, que fue al finales del siglo XVIII y se fue expandiendo en el siglo XIX. Y aquí ya había una gran masa de trabajo, por lo cual las personas de este otro lugar se trasladaban a donde había industrias para trabajar, creando una nueva clase social, la cual eran los obreros. Y este tipo de personas, debido a la gran masa que se trasladó a trabajar, habían pocos trabajos y muchas personas. Debido a esto, surgieron muchas situaciones y se fueron dando, como lo fue el trabajo infantil, eh, donde la familia se veía obligada, debido al bajo salario que había, tenían que mandar hasta sus hijos para poder sustentar la familia. Y por eso no habían clases sociales, o sea, no habían eh, régimen con las edades. La jornada eran muy extensas, trabajaban hasta 12 a 15 horas, no tenían día de descanso, no había día para descansar, no tenían ni protección social, ni seguridad, ni higiene a la hora de trabajar. Esas personas trabajaban atento a ellos, no, si le pasaba algo, los empleadores no tenían nada que ver, las industrias, y no tenían derecho colectivo, no podían hacer ni huelgas ni crear grupos como sindicatos para beneficios de ellos. Pero no fue hasta un momento en lo que se cansaron de todo esto y crearon una protesta donde el gobierno se vio obligado a crear leyes y derechos para los trabajadores. De ahí viene lo que fue los derechos laborales. Ahora, las primeras manifestaciones en República Dominicana se vieron al finales del siglo XIX, entrando al siglo XX, con lo que fueron, bueno, en República Dominicana en ese tiempo se vio mucho lo que fueron lo que fue la industria agrícola, se trabajaba mucho lo que eran las plantaciones de caña de azúcar y debido a todo esto tenían que trabajar mucho y hacer un trabajo muy forzoso. Em, bueno, cuando la invasión norteamericana se fueron dando trabajo. Esto no tuvo nada que ver con lo de las leyes, o sea, los derechos laborales, pero sí influyó, ya que esto trajo como consecuencia un poquito más de conformidad, conformidad no, eh, confort para las personas y fue creando más conciencia. Durante la dictadura de Trujillo, el gobierno de Trujillo, se aprobó una ley que regulaba más profundamente las relaciones laborales, estableciendo como mínimo el salario mínimo, las jornadas laborales limitadas, pago asequibles y la seguridad social, reconociendo en sí los derechos de los trabajadores. Principios del Código de Derecho de Trabajo Dominicano, estaba lo que era la irrenunciabilidad de los derechos, la protección al trabajador, el empleador,
se ve en la obligación de mantener bajo protección el cuidado, la salud, este, la tranquilidad y la paz del trabajador. Estabilidad en el empleo, tener en su empleo un puesto fijo sin necesidad eh, de estar de aquí para allá, de allá para acá. Negociaciones colectivas, remuneraciones justas, seguridad social y igualdad. En cuanto a la igualdad, se quiere dejar dicho es que tanto el trabajador como el empleador tienen el derecho de dar y recibir. Definiciones del contrato de trabajo. Tenemos tres definiciones, las cuales son de dos personas diferentes y la mía propia. Tenemos la de Héctor Fis, jurista mexicano, donde dice que el contrato de trabajo es un acuerdo entre un empleador y un trabajador, por el cual el primero se obliga a pagar una retribución económica a cambio de que el segundo preste sus servicios de manera subordinada, personal y bajo la dirección del empleador. Está más que claro. Como ya había dicho antes en el último punto de la igualdad, el trabajador ofrece sus servicios a cambio de una recompensa económica y de que tenga seguridad social. Tenemos la definición de Félix Lorente, jurista español, donde dice, el contrato de trabajo es un acuerdo que vincula a una persona con otra para la prestación de servicios personales subordinados y retribuidos, donde se establecen los derechos y obligaciones de las partes con el objetivo de cumplir con un labor específico dentro del marco de una relación de dependencia. Dentro de todo eso está la definición mía, donde yo digo que el contrato de trabajo no es más que un acuerdo entre dos personas y una empresa o un empleador que necesita de las ayudas de este. En este acuerdo, la persona se compromete a hacer las ciertas tareas que el empleador le oponga a cambio de un pago, de un salario. Sujetos del contrato de trabajo. Aquí tenemos, ya había dicho, el trabajador, que es la persona que se encarga de servir bajo las necesidades vamos a mencionar ahorita el empleador, a cambio de un salario. Tenemos el empleador, quien es una persona física o jurídica que contrata los servicios del trabajador y le paga un salario. Fuentes de derecho laboral, tenemos lo que es una ley, que son códigos de trabajo deberes que se tienen que cumplir para regular las relaciones laborales. Contrato de trabajo, que es un acuerdo entre varias partes o entidades con las condiciones específicas relacionadas a lo laboral. Convenios colectivos, acuerdo entre sindicatos y patronos que regulan las relaciones laborales en un sector o empresa. Jurisprudencia, conjunto de decisiones judiciales que interpretan y aplican las normas laborales. La diferencia que existe entre el Código Laboral del 51 y del 92. En 1951, en la República Dominicana, el Código de Trabajo de 1951 se enfoca en proteger a los trabajadores con reglas muy estrictas que garantizan la estabilidad en el empleo y una fuerte participación del Estado en las relaciones laborales. Fomentan los sindicatos y aseguran condiciones laborales bien definidas. En el 1992, por otro lado, el Código de Trabajo de este año fue más flexible y moderno, adaptándose a los cambios económicos y buscando un balance entre proteger a los trabajadores y dar más libertad a los empleadores para negociar, que este es un punto muy importante, ya que los empleadores pueden negociar lo que ellos necesitan siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo y esté a la disposición de sus servicios, permitiendo contratos temporales y redujo el control del Estado, dándole a las empresas y a los trabajadores más espacio para decidir juntos las condiciones de trabajo. Esto ha sido todo por mi parte. Queda más que claro que el derecho laboral es algo que tenemos que tener todo a la hora de estar ofreciendo un servicio. También cuando seamos nosotros lo que necesitemos del servicio de otras personas y debemos de cuidar a las personas que nos ayudan a beneficiarnos en algún aspecto, siempre y cuando llevando al cabo las leyes y los derechos civiles y laborales. Muchas gracias, Cuanto.